De esta manera presentamos la entrevista de Jorge Díaz. Debe ser para el fiscal de corte esa limitación por un tiempo prudencial y con un subsidio, porque las personas que trabajan de algo deben vivir. De la noche a la mañana se aprueba esta norma que es perniciosa porque limita a los fiscales el día que egresen para ejercer en lo que es su métier. Los fiscales se han especializado en materia penal porque así lo ha dispuesto la norma. Es como una especie de castigo por haber trabajado en la fiscalía. Se genera producto de una actitud permisiva con respecto a gente muy peligrosa en el país, como son los narcotraficantes. Nosotros hemos dado una batalla, tenemos una política de lucha contra el narcotráfico, donde pegamos en los 3 niveles, al gran narcotráfico, a los distribuidores y a las bocas, porque la sociedad uruguaya en estos últimos 20, 25 años ha visto cambiada su situación de paz y tranquilidad producto del narcotráfico. Jorge Díaz, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Disculpas por los minutos tarde, pero... Los martes son complicados. Está bravo el tránsito. Bueno, si te parece vamos a comenzar hablando del proyecto de rendición de cuentas, ¿no?, que se votará hoy en el Senado, que incluye justamente un aditivo que establece que quienes hayan ejercido como fiscal de corte o fiscales letrados penales quedarán inhibidos por 3 años a partir de su cese de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a otras personas. ¿Qué opinas al respecto, Díaz? Bueno, en primer lugar, aparentemente me comprenderían las generales de la ley porque en la fundamentación aparece mi nombre en reiteradas oportunidades. Es un poco contradictorio, por lo menos, porque aparece mi nombre en reiteradas oportunidades y es una norma que no me es aplicable. Es decir, yo ya hace 2 años que salí de la Fiscalía y por ende esta inhibición o esta prohibición no me es aplicable y sería aplicable en principio a los fiscales que hoy ejercen y los que ingresen en el futuro, y tengo la duda si a los que hoy ejercen se les aplicaría también, pero eso es otra historia. O sea, es medio contradictorio, es medio raro ponerle el nombre y el apellido a un artículo que no se me aplica. Por lo tanto, lo de Jorge Díaz, ya a esta altura uno piensa que es un pretexto o una excusa y no la verdadera motivación de la norma. En segundo lugar, se trata de una norma absolutamente inconstitucional, porque el artículo 36 de la Constitución de la República establece con total claridad que todo ciudadano, toda persona puede ejercer libremente el oficio, industria, lícito que entienda pertinente, y que solo se pueden interponer excepciones o limitaciones o prohibiciones por razones de interés general y por ley. En este caso se estaría estableciendo por ley, pero no existe ninguna razón de interés general, y de hecho, si uno va a la versión taquigráfica de la comisión, con lo que se encuentra es que el miembro proponente dice que es un pedido de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. El pedido de una corporación no es una razón de interés general, sino que en todo caso es una razón de interés particular de un grupo o corporación. Por ende, la norma por ese lado sería absolutamente inconstitucional. Y volviendo, como en tercer lugar, volviendo al primer punto, yo tengo la conciencia absolutamente tranquila porque estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. En el año 2012, en realidad en el año 2011, porque en diciembre de 2011 el Poder Ejecutivo de la época mandó al Parlamento la solicitud de venia de autorización para designarme fiscal de corte y procurador general de la Nación. En ese momento las autoridades del Poder Ejecutivo, cuando me hacen el planteo, tenían absolutamente claro de que yo tenía 44 años, en un cargo que duraba 10 años, que a los 54 años no tenía causal jubilatoria. Y había que volver a trabajar. Y había que trabajar en algo, y obviamente yo no soy ni dentista, ni ingeniero, ni nada por el estilo, entonces voy a trabajar de abogado. Pero además, también lo tenía claro el sistema político todo, porque cuando yo en marzo del año 2012 concurro a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, integrado por los senadores Nino Noboa, Dalmás, Topolansky, Bordaberry y Penades,
en esa instancia se me pregunta expresamente, no recuerdo exactamente cuál de los senadores fue, pero me preguntan, dice, doctor, usted no tiene causal jubilatoria, ¿qué va a hacer cuando se vaya? Porque evidentemente yo estaba renunciando a mi cargo público del Poder Judicial, que era un cargo que no tenía plazo, digamos, para asumir otro cargo público que era el de fiscal de corte, que sí tenía un plazo y que terminaba antes de que yo tuviera la edad, de hecho no la tengo hoy día todavía, para jubilarme. A ver, era una duda razonable y se preguntó expresamente y expresamente se contestó de que tengo claro que termina mi carrera como funcionario público y me voy a ir a la actividad privada, obviamente a ejercer como abogado. Es más, en el pleno del Senado, no ya en la comisión, hay 3 senadores que fundamentan el voto, que son los senadores Bordaberry, Penades y Topolansky, y uno de ellos, no recuerdo cuál, pero creo que fue Topolansky, que dice expresamente, él nos dijo que renuncia al Poder Judicial para asumir este cargo, y él nos dijo en la comisión que una vez que se retire, va a ejercer como abogado. Es decir, el que avisa no traiciona, yo estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, así que acá sorpresas no hay. No las hay porque hace 12 años atrás que ya dije lo que iba a hacer. Entonces, por tanto, cuando dicen, no, usted no se siente cuestionado, y la verdad que no, porque yo vivo bajo el paradigma de decir lo que pienso y hacer lo que digo, y estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Por ese lado, ahora, si vamos al fondo de la norma, es una norma que tiene nombre y apellido, pero no se le aplica a quien porta ese nombre y apellido, entonces eso es una excusa. ¿Cuál es el verdadero motivo de la aprobación de la norma? Y el verdadero motivo de la aprobación de esta norma, y a mí no se me ocurre otro, es impedir que los fiscales que hoy ejercen, que son quienes tienen, y esto lo digo con la más absoluta tranquilidad de conciencia, quienes tienen la mayor preparación, la mejor experiencia, porque todos los días están litigando, están investigando, que no pasen, esa gente no pase al mercado, a la actividad privada, a competir con los que hoy ejercen la profesión. Entonces me parece que ese es el único fundamento y el único motivo que hay para impulsar esta norma. Y si ese es el motivo, la realidad es que es flagrantemente inconstitucional la norma, ¿no? ¿Y que es por intereses de particulares en esto, por ejemplo? Bueno, ¿quiénes se benefician con esto? No, por lo menos no se perjudican quienes hoy ejercemos. A ver, acá hay 2 formas de ver la cosa. A mí me parece fantástico que competir en el mercado con aquellos que están mejor preparados. Claro. Yo creo que el interés general, ¿cuál es? El interés general no es nuestro bolsillo. El interés general es que el ciudadano tenga la mejor defensa posible. Claro, por eso es necesario. Por eso es tener una muy buena y fuerte defensa pública, y por eso es que haya abogados en el mercado que estén muy bien preparados y muy bien formados. Entonces, si viene gente que está muy bien preparada y bien formada, en mi opinión, bienvenido sea, porque la competencia es sana. A mí me llama poderosamente la atención que gente que se dice liberal haya votado esta norma en comisión. Claro, ahí está la consulta, ¿no? Usted lea a los miembros de integrantes de la comisión y va a haber gente ahí que hace gárgaras con el hecho de ser liberal. Y sin embargo son liberales en lo económico, pero parece ser que en materia de derechos son absolutamente totalitarios. Lo digo con toda franqueza, me llama poderosamente la atención, porque además algunos los conozco y sé que son liberales en serio. Entonces, ¿cuál es el motivo para votar? Francamente creo que es una norma inconstitucional, es una norma que no tiene nombre y apellido, que el nombre y apellido es la excusa, que acá no hay razones éticas ni estéticas, que acá lo que hay es un interés de restringirle a un colectivo que ha sido ya bastante castigado durante todo este tiempo, ¿no? Porque acá hay una parte del sistema político que se ve que está enojada, que está furiosa, porque no puede designar al fiscal de corte o a la fiscal de corte que ellos quisieran, entonces están furiosos. Entonces se descargan con la fiscalía. En el comunicado de la asociación justamente de fiscales, ellos plantean que hay una situación de acoso contra el Ministerio Público. Bueno, yo no voy a hablar por los fiscales porque no soy fiscal y ni integro la asociación, pero evidentemente un día sí, otro también, y otro también, y otro también. Pero a ver, es absurdo, porque yo digo, una prohibición. ¿Y por qué los fiscales sí
O sea, a ver, yo creo que no se le tiene que aplicar a nadie, vamos a entender, porque si no van a decir, Díaz está proponiendo que se le aplique a otro. Pero con el mismo criterio podríamos pensar en los jueces, en los funcionarios del Banco Central, en los funcionarios de la DGI. O sea, hay un montón de funcionarios, digo, en cualquier funcionario público. Y por ejemplo, el otro día escuché que no sé quién proponía, bueno, no, y además que no hagan política. Entonces yo digo, usted imagínese, entonces con ese criterio aprobamos una norma que ningún funcionario público, después que se vaya, pueda ejercer un cargo electivo por 3 años. ¿Por qué los fiscales sí y los jueces no? ¿O por qué los fiscales sí y los militares no? Ahora, ¿qué pasa? Porque con ese criterio vamos a proponer Caso una de norma Manini Ríos, por que los... ejemplo. No, Manini Ríos, Lozano, etcétera. Pero entonces con ese criterio aprobar una norma que diga que quienes hayan sido comandantes en jefe o oficiales superiores de las Fuerzas Armadas no puedan tener cargos electivos por 5 años. Ahora, el fiscal de corte, Juan Gómez, ayer cuando hablábamos con William Rosa, ellos planteaban, bueno, la posibilidad de que en realidad se dé por un plazo más corto, no por estos 3 años, el cese, pero que se dé un subsidio. Pensando que sí, que los fiscales podrían, sobre todo el fiscal de corte, tener cierta información privilegiada. Mire, yo le voy a explicar una cosa. Las normas de enfriamiento, obviamente que son bienvenidas siempre y cuando existan las compensaciones adecuadas. Pero hay un tema que es el siguiente. Digo, ¿qué enfriamiento le vamos a pedir a un fiscal penal de flagrancia de 14 turnos? ¿Qué información privilegiada tiene? O sea, obviamente lo que se le va a pedir es que no ejerza en los casos que ya intervino como fiscal, que luego no ejerza como defensor, que es de perogrullo. Y el fiscal de corte, porque ahí la situación es distinta. Y el fiscal de corte, yo digo, mire, yo le voy a decir una cosa, porque a mí me dicen, no, porque usted los designaba. Sí, fantástico. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando yo entré a la fiscalía, los fiscales eran designados por designación directa. Se ingresaba, salvo al cargo de secretario letrado, que no era un cargo del escalafón fiscal, era un cargo del escalafón administrativo, y luego desde allí se sacaba para designar fiscales adjuntos, que era donde empezaba la carrera, o fiscales letrados departamentales o nacionales. Después se creó el cargo de adscriptos. Cuando yo ingresé era en designación directa. Nosotros empezamos, por compromiso asumido públicamente ante el Parlamento, empezamos a hacer concursos. Y salvo un puñado de fiscales que al principio de mi gestión fueron por designación directa porque había que instrumentar los concursos, y usted no puede de un día para el otro instrumentar concursos para los 4 grados del escalafón en 2 minutos, sobre todo cuando nunca se habían hecho. Entonces, a partir del 1 de enero del año 2014, creo que fue, yo asumí en el... un año y poquito después ya no hubo ninguna designación ni ningún ascenso que no fuera por concurso. Es más, no hubo, desde que yo asumí, no hubo ingresos que no fueran por concurso abierto de oposición y mérito. Y hubo unos pocos casos de designación de ascenso y después, pero pocos, estoy hablando de 10, no más de eso, al principio de mi gestión, y después todos fueron por ascenso. Es decir, a mí ningún fiscal me debe nada. Pero independientemente de eso... O sea, entonces cuando dicen, no, porque él lo designó. Sí, yo lo designé porque ganaron un concurso. Porque aparte eso todavía. Pero designación directa no, el tema es la información que puede manejar el fiscal de corte. ¿Y qué información maneja el fiscal de corte? ¿Qué cree usted que maneja el fiscal de corte de información de los casos? Primero, los fiscales tienen independencia técnica. El fiscal de corte no tiene acceso a los casos, salvo que, por alguna razón en particular, o existe una denuncia, una consulta, pero si no, el fiscal de corte no interviene en la diaria de los casos. El cargo de fiscal de corte es lo más separado del ejercicio de la función de fiscal que usted se puede imaginar. El fiscal de corte, la tarea, el 99% de la tarea es gestión. Es administración de recursos humanos y materiales, es aprobación de normas para el funcionamiento, y todo eso que hace el fiscal de corte es público. Lo que pasa es que hay gente que no se toma la molestia ni de leer las resoluciones o leer las instrucciones generales. O sea, es público. O sea, acá no hay información reservada que el fiscal de corte se lleve. Es una falacia. Díaz. Digo, me parece que vuelvo a repetir, acá hay un sector político o del sistema político que está muy enojado porque no puede hacer lo que quiere, que es designar un fiscal o al fiscal que ellos quieren, porque en definitiva, aparte es bastante raro porque el presidente de la República hasta ahora no ha propuesto a nadie. Porque yo escucho que dicen, no, porque en el Parlamento discutimos. No, perdón, la Constitución, ese librito, hay una frase que se le atribuye al ex vicepresidente de la República, hoy fallecido, a Gonzalo Aguirre. Digo se le atribuye porque no sé si la dijo, nunca la leí escrita por él, pero siempre en facultad se comentaba, la Constitución es el librito del que todos hablan y nadie lee. La Constitución de la República establece que el fiscal de corte lo designa el Poder Ejecutivo, no lo designa el Parlamento. El Parlamento da la veña
Parlamento no, el Senado da la venia para designar o no la da. Dame nombre. Pero la designación la hace el Poder Ejecutivo. Y hasta ahora, 2 años hace que me fui, no hay ninguna propuesta. Por más que, claro, que dentro de un sector manejan nombres. Fantástico, pero a ver, y aparte hay otra cosa, y aprovecho la oportunidad que me brinda la emisora amiga. Vamos a dejarnos de hablar de nombres porque los nombres son manoseo. Como en el fútbol. No, pero a ver, pero vamos a decir la cosa como son. O sea, el cargo de fiscal de corte no es un término, o sea, la designación de un fiscal de corte no es un tema personal, es un tema político. Claro. Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Sí. No es personal, no es político. O sea, yo no estoy eligiendo a un amigo o no estoy eligiendo a mi simpatía. Estoy eligiendo a un cargo que tiene una enorme responsabilidad. Entonces, el proceso de designación no tiene que ser personal, me gusta como persona, no me gusta, no, es político. Y ese proceso de designación debería ser, como es en otras partes del mundo, acá nomás, al lado, en Brasil, no se precisa ir muy lejos. En Argentina ni digo, porque hace 10 años que no designan fiscal, ¿no? Tienen un proceso público, pero hace 10 años que tienen un fiscal interino, ¿no? Pero el dato de la realidad es un proceso público, es decir, el candidato o candidata primero tienen que exponer un programa. Tienen que decir, bueno, este es mi programa, estas son las metas y objetivos que yo planteo, estos son los instrumentos que voy a utilizar, estas son las metas parciales, estos son los sistemas de auditoría que voy a utilizar y estos son los procesos de rendición de cuentas. Es decir, eso es lo que debería hacer en forma pública el candidato o candidata a los efectos de que luego el presidente y el Senado tengan todos los elementos. O sea, no puede ser un proceso entre gallos y medias noches, entre 4 paredes, sino que es un proceso público. Y obviamente el candidato expondrá, el sistema político dirá, bueno, sí, me parece bien, no me parece mal. Es más, yo creo que eso, ahora, ni siquiera está planteado eso. No. Seguimos insistiendo en el proceso. A ver, en Brasil se propone un miembro para el Supremo Tribunal Federal, que es el presidente que lo propone, o el Procurador General de la Nación, que es el presidente que lo propone, y el candidato tiene que ir al Senado, y hay un que a mí me llama la atención, porque se llama sabatina, que es donde el candidato va y tiene que contestar públicamente, se transmite por televisión para todo el país, todas las preguntas que le hagan los legisladores. Se llama sabatina, creo que incluso hay 2 o 3 antes de votar. Y eso en el Uruguay pasó conmigo, hasta donde yo sé, en una comisión de asuntos administrativos, y yo creo que ese proceso debería ser público, debería darse la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil que opinaran. Díaz, o sea, es demasiado... entonces, después si al final del día el candidato o candidata que resulta elegido es simpático o no es simpático, me gusta como persona, no me gusta como persona, es amigo de un legislador, no es amigo de un legislador, porque otro día escuchaba, no, se lo ofrecimos a fulano porque es amigo mío. Bueno, es como que se ha mezclado mucho lo que tiene que ver con el sistema político y fiscalía de alguna manera, y sobre todo esto se vio con el caso Astesiano, y por este lado queríamos ir a consultarte tu opinión sobre el hecho de que la ex fiscal que llevaba el caso adelante, luego de que renunciara y ya no pertenece a este caso en particular, salga a dar declaraciones e incluso a opinar sobre el desempeño de la nueva fiscal. Mira, yo tengo... Cuando era funcionario público, cuando era fiscal de corte y cuando era juez, había temas de los que estaba obligado a hablar porque tenía que rendir cuenta. Y había temas de los que tenía prohibido hablar, que era, no podía hablar de política, fantástico. Yo ahí cumplí. Ahora que soy un ciudadano libre y de buenas costumbres, como dicen, o de las costumbres que tú quieras, opino sobre lo que quiero. Y realmente sobre las opiniones de ex colegas, yo no voy a opinar. Pero independientemente de no quién. Me interesa opinar. No quisimos decir el nombre, por ejemplo, pero no me interesa opinar sobre, pero es público que toda una serie de cuestiones. Y no me interesa opinar, francamente no me interesa. El caso Astesiano, hablando en concreto, conozco poco, más bien nada, salvo lo que ha salido en la prensa. Sigue abierto. Sí. Hay otra fiscal que está interviniendo. Abrió, te estoy hablando por lo que sale en la prensa, mirá que no es que tenga, porque mañana van a decir, no, Díaz tiene información reservada, y no, esto lo saben ustedes mejor. Pero que de la actitud, entonces, no del caso en particular, de la actitud de un fiscal que después que deja un caso, de todas maneras sigue opinando sobre el mismo. Yo soy partidario de la más absoluta libertad de expresión, y creo que cada uno puede expresarse libremente sobre lo que entienda pertinente. Obviamente cuando sos funcionario estás expuesto a la crítica,
Y bueno, yo creo que lo que cada uno dice, es como es ese refrán, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿no? Yo creo que el ciudadano es inteligente, escucha y sabe valorar. No me voy a meter en ese no tengo interés en meterme en ese. Pero en un caso, digo, de estas características, ¿no? Estamos hablando del ex jefe de seguridad presidencial, por ejemplo, digo, de esta magnitud. ¿Eso puede interferir en la investigación que aún continúa? La investigación que continúa, yo creo que no interfiere nadie. Es decir, las decisiones hoy las toma la fiscal que está a cargo de la investigación y el que estuvo antes. Nosotros en el Poder Judicial siempre con mis colegas o algunos colegas decían, bueno, el día que te fuiste, o sea, es más, con la doctora Gatti embromábamos porque éramos los dos jueces de crimen organizado y cuando uno se iba de licencia el otro lo subrogaba y digo, bueno, mira, cuando vos estás de licencia, juez soy yo. Después cuando vos volvés y querés tomar la decisión que quieras. Vos te fuiste y opinás del lugar donde te fuiste, ¿no dañás ahí? A vos, por ejemplo, no te hemos visto opinar de la fiscalía. Bueno, o del rol del fiscal de corte. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, entonces déjala por ahí. ¿Y sentís que se puede dañar la imagen de una institución? Lo que pasa es que hay un problema que yo creo que se ha ido atacando a la institución, yo creo que sobre todo del sistema político. Y uno nota como un cierto ensañamiento, ¿no? Que la verdad que, digo, yo lo atribuyo, me puedo estar equivocado, pero yo lo atribuyo a una especie de enojo porque no puedo hacer lo que quiero. No puedo designar al fiscal o a la fiscal que yo quiero, entonces me enojo. Cuando la verdad que institucionalmente lo que hubiera correspondido es que el presidente propusiera a alguien y que el Senado lo discutiera, a ver, y le dijera que sí o que no, porque acá hay como una especie de prurito, no, mirá, si el presidente propone le dicen que no. ¿Sabe? Al presidente Boric en Chile le bocharon 3. Y mire que en Chile el procedimiento es mucho más complejo, porque hay un concurso ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia elige una quina, se lo propone al presidente, el presidente de esa quina elige uno y tiene que tener mayoría del Senado. Le bocharon 3. Ahora, recién el cuarto candidato que propuso el presidente Boric, el Senado le dijo que sí. Acá tenemos como ese prurito de que, ay no, capaz que si propongo y dicen que no, voy a dañar. Ahora, tanta preocupación por quién va a ser el fiscal de corte parecería ser que ese fiscal de corte... Porque es un cargo importante. Porque por primera vez en la historia del país es un cargo importante. Muy importante. Ahora tiene relevancia, porque la fiscalía es hoy el organismo encargado de la persecución. A la altura de un ministro, tranquilamente. No sé si a la altura de un ministro, habrá ministros importantes y otros que no tanto, digo, pero a ver, la cuestión es quien encabeza el organismo de persecución criminal del Estado. Punto. O sea, la Fiscalía es hoy la institución que se encarga de la persecución criminal del Estado. Y entonces, evidentemente, es un cargo importante porque lo es en todas partes del mundo. Ahora no es que inventamos la pólvora en Uruguay. ¿Y eso molesta que sea tan importante? Bueno, al sector político, ¿no? No, yo creo que a alguna parte del sistema político le molesta el protagonismo de los fiscales porque es como que me roba protagonismo a mí. ¿Cómo van a hablar más ellos que yo que soy Bueno, es un problema, en todo caso, de los periodistas que entrevistan a uno y a otros no sé, no me parece relevante. Y yo creo que además los casos penales llaman la atención porque francamente al ciudadano Juan o Pedro le va a importar mucho más lo que está pasando en la justicia penal, que pasó con, el caso Penades, o el caso o aquel, o el otro, le va a importar mucho más que la discusión sobre la masturbación de la cucaracha y la placa de ámbar y el fenómeno de la alienación que a veces se da en el Parlamento. O sea, ahora, a la gente no le interesa, lamentablemente. Dada la importancia, ¿no? que esto que tiene un fiscal de corte, justamente, es importante también la acusación que se hizo, ¿no? En el caso de usted, Jorge Díaz, que se plantea esto de, usó la fiscalía en realidad como salto a la actividad privada, donde además, Bueno, en todo caso yo diría, me usaron como fiscal de corte durante 10 años y ahora me quieren prohibir hacer lo que yo dije que iba a hacer. O sea, cambiemos la relación. No, pero no me refiero a esto de si va a cesar o no. Me refiero a lo de si usted generó en realidad una red dentro de Fiscalía que ahora le favoreciera su trabajo en la actividad privada. Eso es agraviante, pero es más agraviante para los fiscales que para mí. Porque en todo caso, ese relato que han construido, ese relato falso que han construido, a mí me coloca como un ser supuestamente todopoderoso, que no lo soy. Es un relato, pero en todo caso es agraviante para los fiscales, porque es mentira. Le vuelvo a repetir, ningún fiscal me debe nada, porque todos los que yo designé, o prácticamente el 99% de los fiscales que designé o que propuse la designación, se ganaron el cargo por concurso de oposición y méritos.
Sacale la chapita. Con tribunales integrados por profesores grado 5 de la facultad, por jueces, por fiscales de cargos superiores, por concurso. No le deben nada a Jorge Díaz. Absolutamente nada, como Jorge Díaz no le debe nada a la Fiscalía tampoco, ¿no? Pero entonces vamos a decir las cosas claras. El problema es que cree el ladrón que son todos de su misma condición. Entonces antes, cuando las designaciones se hacían en forma directa, bueno, yo no sé qué pasaba, pero en el caso de la gestión de Jorge Díaz, no llegaron a 20 las designaciones directas y fueron en el año 2012 y principio del 2013. Los 72 fiscales adscritos que entraron en el 26 de agosto del año 2013 ingresaron por un concurso abierto de oposición y mérito donde se presentaron 720 personas. 720. Cuando decían que había dificultades para conseguir gente, bueno, y después todos los concursos de ascenso fueron por concursos de oposición y mérito. Entonces, ¿qué me debe un fiscal a mí que ingresó en el año 2013 por concurso abierto de oposición y mérito y llegó al cargo más alto por concurso de oposición y mérito? ¿Saben que la respuesta? Nada. Entonces, vamos a llamarle a las cosas por su nombre, porque acá se teje relato, se construye, y a mí en realidad me causa fastidio. Lo que pasa es que no podés salir todo el día a contestar el disparatario, porque si no, yo hoy mi tarea, yo soy abogado, ejerzo la profesión, disfruto, estoy enamorado del ejercicio, pero usted no se olvide que yo estudié para ser abogado. Salí de la facultad siendo abogado, después ingresé a la judicatura, después fui fiscal, pero ahora estoy ejerciendo por primera vez en mi vida aquello para lo que estudié en el ejercicio libre, digamos. Estoy en un estudio espectacular, con socios que además, más que socios, son amigos. Tenemos una cartera de clientes fantástica. Nos rompemos el alma todos los días por brindar un servicio jurídico de calidad. Entonces, que te vengan a enchastrar con estas cosas, la verdad que causa bastante fastidio. Sobre todo cuando hace 2 años que te fuiste. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el fantasma de Díaz? Jorge... Las obsesiones se manejan con el psicólogo, no a través de leyes. Hay otro tema que... Mucho menos con mensajes de Twitter, ¿no? Hay otro tema que queremos consultarte, y aprovechando obviamente tu experiencia y tu conocimiento, que es un tema además que vos lo instalaste ya hace mucho tiempo, que tiene que ver con el avance del narcotráfico y de señalamientos y advertencias que vos habías hecho allá por 2017, 2018, de cómo el narcotráfico se estaba incorporando y estaba generando un nuevo tipo de delitos, y hace poco se dio la fuga de 2 narcotraficantes a partir de que se dio una maniobra en la que solicitaron de forma fraudulenta con abogados la prisión domiciliaria, y a partir de ahí se les da la fuga. El Ministerio del Interior le echa la culpa al sistema judicial. ¿Qué responsabilidad consideras que tiene el Ministerio del Interior? ¿Qué responsabilidad consideras que tiene el sistema judicial? ¿Cómo pensás que el narcotráfico se sigue ayornando en el delito? Mira, yo prefiero hablar más que de narcotráfico de crimen organizado. Bueno, es cierto, es mejor. El crimen organizado es abarcativo de un montón de conductas. El narcotráfico es una. Es importante, yo no sé si es la más importante, porque hoy tenemos todo lo que tiene que ver con la trata y tráfico de personas, el tráfico de armas, lo que tiene que ver con los delitos informáticos, de los que no hablamos. Sí. No tenemos delito informático en Uruguay. Uruguay sigue sin ratificar la Convención de Budapest. Uruguay discutió no sé cuánto tiempo la LUC, la creación de delitos que la verdad que no sirven absolutamente para nada, como la falta de respeto a la autoridad, que son de neto contenido simbólico, o la fuga sin violencia en las cosas o en las personas. Y no hemos sido capaces de aprobar la Convención de Budapest, que es desde el 2000. Ni Budapest 1 ni Budapest 2, que son las convenciones internacionales que nos permitirían, cumpliendo con lo que esas convenciones establecen, estar vinculados. Uruguay está aislado del mundo hoy en lo que tiene que ver con delitos informáticos, porque no ratificó Budapest, no ratificó Budapest 1, no ratificó Budapest 2, no tiene delitos informáticos, y las ganancias que se generan a través de los delitos informáticos son extraordinarias. Ahora, volviendo al crimen organizado. Y ahí hay crimen organizado. Eso es crimen organizado. Está bien, pero en este caso, entonces, ¿qué responsabilidad? Crimen organizado. En todas esas actividades, yo prefiero hablar de todas las actividades, además del narcotráfico. Y en este caso concreto, por lo que yo sé, evidentemente falló el sistema. Yo no creo, y conozco a las dos juezas. No, el sistema de que algo falló, de que le llegó a la jueza algo que no estaba bien. Hablo, repito, por lo que salió en la prensa. Digo, si el sistema permitió que la jueza tomara una decisión en función de una afirmación falsa,
evidentemente ahí está el problema. Yo conozco a las 2 juezas de crimen organizado, con las cuales he tenido sentencias favorables y desfavorables, porque en cualquier momento van a empezar a decir que como fui juez tampoco puedo ejercer, porque también tengo una red de contactos por ahí. La conozco a las 2, la verdad que no se me pasa por la cabeza que ninguna de las 2 pudiera ejercer, tener el más mínimo acto de corrupción, pero evidentemente falló el sistema. Pero hasta acá estás hablando del sistema judicial, al Ministerio del Interior. Bueno, el sistema judicial es el Ministerio del Interior. O sea, a ver, los niveles de corrupción que genera el crimen organizado no se terminan, o sea, empiezan con la policía. Vamos a decir las cosas claras. Cuando, siendo yo fiscal de corte, se descabezó el sector de investigaciones de zona 4 porque estaban todos corruptos, estaban todos al servicio del crimen organizado. Nadie dijo nada. Bueno, sí, qué horrible, quedó todo por ahí. Entonces digo, los niveles de corrupción, o sea, la potencialidad de la corrupción del crimen organizado abarca todos los niveles. Abarca los niveles, obviamente, el primer segmento, que es el policial. En el Uruguay, casos de corrupción judicial, yo conozco 2, me tocó intervenir en los 2, desgraciadamente. Uno fue el más notorio, fue el de la doctora Damasco, ministra del Tribunal de Apelaciones, intervine, y el sistema se autosaneó en ese momento. Yo creo que lo que puede tener el sistema son debilidades. El sistema judicial puede tener debilidades que hay que contrarrestarlas. Que el crimen organizado las vio y aprovechó. Pero el crimen organizado te va a ver la grieta en el momento exacto, claro. Y se va a meter. Y se va a meter corrompiendo a alguien si puede, pero se va a meter utilizando el huequito exacto de por dónde puede entrar, porque son empresarios del crimen. ¿Faltó controles por parte del Ministerio del Interior en estos casos de fuga? Bueno, lo que pasa es que el tema es si vamos a hacer gárgaras con los narcotraficantes que están en prisión domiciliaria, porque el tema de la prisión domiciliaria sí o no es si es narcotraficante o no. El tema es si tiene que estar en prisión domiciliaria o no. Porque puede ser un narcotraficante, un asesino, un violador, y sus condiciones médicas hagan que necesariamente tenga que dar, entre otras cosas, porque en el Uruguay, ¿dónde lo vamos a poner si no? Si tienen problemas de salud espantosos. No, pero un tema de control después. Bueno, sí, obviamente, tiene que haber una pulsera y tiene que haber un mecanismo de control. Evidentemente el riesgo no se evaluó bien, por un lado, porque los elementos que se le dieron al juez pondera los elementos que tiene encima de la mesa. O no se le dieron los elementos correctos, y además otra cosa, o sea, vuelvo a repetir, el sistema falló y después fallaron los controles. O sea, el Ministerio del Interior, evidentemente, en el caso de la persona que estaba en prisión domiciliaria sin pulsera, no fue a controlar. O tampoco no planteó en su momento, porque podía haberle dicho, mire, señora jueza, que a este hombre hay que ponerle pulsera. O sea, si no se le dan el juez no sale con la gabardina y la lupa a investigar a ver si los elementos que se le dan. Si se le hubieran dado los elementos de que no debería estar sin pulsera porque existía un riesgo real, y bueno, seguramente el juez hubiera dispuesto que fuera con pulsera. No conozco exactamente los detalles, pero acá siempre que hay un problema de esto, siempre que hay una falla en el sistema, se empiezan a echar la culpa unos a otros. Esto es viejo, los jueces, los policías le echaban la culpa a los jueces antes. Yo era juez y la discusión era no, fue culpa de la policía, fue culpa del juez, y siempre estamos en ese tironeo de ver quién se hace cargo de lo que salió mal. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos problemas hoy. Hoy Uruguay tiene, la seguridad volvió a ser el principal problema para los uruguayos. Uh-huh. O sea, quizás los delitos, los elementos económicos sumados son más que la seguridad, pero individualmente considerado, yo ayer vi una encuesta donde la seguridad volvió a ser el principal problema para los uruguayos, porque tenemos un problema real de seguridad. Díaz, entonces, y con esto lo tapamos con la pandemia, lo tapamos con el viruviru de la LUC, pero la realidad es que el problema sigue estando. Con esta realidad, con este problema tan grande que sigue estando, ¿te dan ganas de colaborar si el Frente Amplio vuelve al gobierno desde un puesto de responsabilidad, algo vinculado con la seguridad? Mira, yo soy abogado y disfruto y estoy enamorado de lo que hago. Obviamente, el otro día publiqué un tuit que fue bastante comentado, que dije, bueno, a partir de ahora no me callo, o sea, voy a decir las cosas que pienso. A través de Twitter también, usás esa. Sí, pero lo usé siempre y quizá ahora con mayor... Yo me saqué la mochila. A mí me da gracia porque yo me saqué la mochila de ser fiscal de corte. La fiscalía fue un duelo que ya terminó. ¿Qué se viene para adelante? Bueno, entonces? ¿Qué se viene para adelante? El ejercicio de la profesión y después como ciudadano aportar a través de mi opinión y de mi experticia, que yo puedo opinar de seguridad y de justicia.
Como ciudadano. Seguridad, justicia e inteligencia. Esos son los 3 temas de los que yo en general me siento capacitado para opinar. ¿Y en un cargo? De salud no puedo opinar. No está en mis planes, sinceramente. Pero bueno, yo qué sé. ¿No descartás que si te ofrecieran un cargo pudieras estar ahí? Yo hoy la respuesta sería no. Pero, ¿por qué no? Y porque me volví un poquito egoísta. Estoy cómodo donde estoy. Tuve muchos años en la palestra pública, fueron años de mucho. Fueron muchos años de mucha exposición pública. Y Jorge Díaz tiene una familia también. Y tiene hijas, ¿no? 4 hijas. 4 hijas que 2 de ellas ya son mujeres con 25 y 21 años, pero que también pasaron por una experiencia espantosa, que no tiene nada que ver con el ejercicio de mi función pública, pero que el ejercicio de mi función pública lo hizo más notorio y más expuesto. Mis hijas vieron asesinar a su madre delante de sus ojos, y eso desafío a quien quiera a que pueda intentar siquiera mínimamente igualar el dolor que eso significa, la atrocidad que eso significa. Eso fue un tsunami a nivel familiar, un tsunami brutal, tuvimos que reinventarnos, reconstruirnos para poder salir adelante, y solo con la enorme capacidad de resiliencia que tienen ellas, de las que estoy absolutamente orgulloso, pudimos salir adelante. Y eso impactó también en mi hija. Tengo 2 hijas chicas, de 8 y 5 años, que bueno, la de 5 no era nacida, pero vivió todo eso. Nosotros en el año 2016 nos pasó el tsunami por arriba del asesinato de Marianela, y 2 meses después nos vuelve a pasar, en este caso, un tornado por arriba, porque estaba mi señora con mi hija Federica en Dolores, y le cayó el techo de la casa de la abuela arriba de mi hija, que por suerte no hubo secuelas. O sea, pasás experiencias personales que te marcan, y pagás costos que la gente no se imagina. Yo tuve un infarto a los 37 años, tengo un cardiofibrilador implantado. Mis amigos en broma me dicen, mis socios y amigos me dicen en broma, dice, bueno, esa es la prueba de que tenés corazón, porque si no nadie te creería. Pero digo, bromas aparte, la realidad es que vos te vas moldeando. Y yo hoy tengo 56 años, estoy en un lugar donde me siento muy cómodo. También es cierto que quiero aportar a la construcción de un proyecto, porque acá tenemos un enorme problema de seguridad. Necesitamos la elaboración de una política pública de seguridad y justicia. El Estado tiene que tener una política criminal que hoy no tiene. Hay que establecer una priorización adecuada, hay que ayornar la legislación. Tenemos un Código Penal de 1934. O sea, no solo no ratificamos Budapest, no tenemos delito informático, sino tenemos un código del 34, totalmente desarmado, porque hemos aprobado tanta norma por todos lados, porque han pasado 200 legisladores que han tenido el sueño del delito propio y han creado delitos que no sirven para nada, ¿tá? Y que no se aplican nunca, y no tenemos los delitos que tenemos que tener. Jorge Díaz, muchísimas gracias por esta mañana aquí con nosotros en Nada que Perder. Bueno, yo les agradezco, y bueno, lo que no perdí fue la pasión, ¿no? Creo que eso un poco se nota, pero la verdad que me cansé de escuchar en el disparatario todo ese tipo de afirmaciones que tú me preguntabas hoy, de la red, de los conocimientos. Hablan como que, digo, dejen de inventar, de decir disparates que no tienen ningún fundamento, y sobre todo dejen de acosar a instituciones con prohibiciones. A ver, si mañana, y mañana vamos a poner una prohibición, y vamos a inhibición. Quien fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no puede ser político por 10 años. Nos están persiguiendo, siempre contra nosotros. Bueno, ¿vamos a ser liberales en serio? En lo político, ser liberales implica fomentar derechos, construir derechos. Las prohibiciones tienen que ser las mínimas posibles, y son propias, este tipo de prohibiciones son propias de los estados totalitarios. Vuelvo a repetir, me llama poderosamente la atención que gente que se dice liberal, que yo sé que es liberal, haya aprobado esta norma en comisión. Gracias, Díaz. No. Gracias.